Buenos días para todas y todos los profesores y profesoras que nos están acompañando en esta sesión de resolución de dudas acerca de nuestro diplomado de este 2022. Como en otras ocasiones, pues igual iremos retomando algunas dudas sobre los materiales que se han publicado, las actividades que están aquí disponibles, o bien algunas dudas técnicas sobre por qué en mi computadora no veo esto, o por qué yo no recibo los mensajes. Todo ese tipo de dudas, pues justo podemos aprovechar esta semana que no hay liberación de material para poder irlas resolviendo. Entonces, pues efectivamente, primero comentar, como ustedes, antes de pasar a las dudas, ya aquí tenemos al profesor José Antonio Mota, que ya nos está pidiendo la palabra. Simplemente recordar que pues, a lo largo de estas 2 primeras semanas del diplomado, pues se han liberado 2 temas alrededor de los cuales hemos estado discutiendo a través de las entregas y de los foros que están aquí disponibles. Recordemos que los foros de Flipgrid pues, son un espacio ideal para que nos conozcamos y principalmente también un espacio que nos permite escuchar lo que sucede desde estas 2 perspectivas, el diplomado que corre acá por parte de la UNAM en México, pero que afortunadamente tenemos algunos profesores que no solo son de la UNAM, son de otras instituciones y de algunos otros países. Entonces eso también es muy interesante con lo que sucede aquí en el diplomado que está en este caso patrocinado por la UNAM, y tenemos pues la correspondiente versión por parte del diplomado que está funcionando en UTEM. Vemos que los dos son muy parecidos, pero bueno, este es institucional de UTEM. Por eso es que ahí es importante su participación, o que estén también atentos a los comentarios que están surgiendo en esta plataforma de Flipgrid para que escuchemos lo que sucede en otros escenarios distintos a nuestras clases, distintos a nuestra universidad, y eso pues está aquí en Flipgrid. Entonces, en Canvas, decíamos, pues tenemos los 2 bloques de los 2 temas, y pues no se ha liberado todavía el siguiente tema, que es recodificación y trabajo colaborativo, que se enviará o se liberará a partir del 10 de mayo. Entonces, pues aquí están estos materiales, y como decíamos, pues como les ponía en el mensaje, pues el equipo está trabajando para empezar a revisar y darles una retroalimentación lo más pronto posible, y ustedes puedan recibir entonces los comentarios específicos a sus entregas. A lo mejor en estas sesiones de dudas hemos hecho comentarios generales. En la sesión ya con Jesús y Toño la semana pasada, pues también ya se hizo un resumen de lo que se percibió a grandes rasgos en sus entregas, y esta semana con la maestra Larisa pues haremos algo equivalente. Entonces, así que pues pasemos a algunas dudas que por aquí pudieran estar ya. Y ahora sí, profesor José Antonio, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues muy buenos días. Buenos días a todos. Pues en general yo tengo muchas dudas, porque ya ves que en las primeras sesiones no pude estar porque el calendario me marcaba un día y una hora, y resultaba que no. Entonces después me metí a los videos que se hicieron de la aclaración de dudas, y vi justamente las dudas que yo tenía. Entonces las pude resolver, y una de ellas era pues cambiar la zona horaria de mi configuración, y ya cambiando la zona horaria ya mi calendario ya coincidió y ya tuve esa accesibilidad, y por eso estoy el día de hoy aquí, ¿no? Gracias a que ustedes han estado subiendo esos videos, y bueno, pues uno no pudo estar, pero accedí al video y entonces resolví muchas dudas, y yo les agradezco mucho todo ese trabajo que están haciendo. Por otro lado, en el primer trabajo que hicimos con Flipgrid, fíjate que me pasó algo raro, porque hice mi video, lo subí, bueno, según yo lo vi en el foro, pero a los 3 días que volví a revisar no estaba mi video. Dije, aquí raro, no sé por qué pasa eso, o por qué me pasó eso.
Y entonces se ves que ahorita en los trabajos que hemos estado haciendo nos piden que participemos en foros, igual haciendo un videito que no se iba a calificar, pero solo era para participar. Y me pasó exactamente lo mismo. Hice mi video, lo subí, lo vi y dije, bueno, voy a revisar a ver si no me pasa lo que la primera vez. Y efectivamente revisé y no estaba mi video, lo tuve que volver a subir. Entonces yo no sé por qué me hace eso de que la primera vez me dice que está, que lo sube y lo veo ahí en la plataforma, pero después ya no está, ya cuando me salgo y vuelvo a entrar no está mi video. Y entonces esta vez, segunda vez me hizo lo mismo. Entonces eso sí quería comentarlo contigo, porque no sé qué esté haciendo yo mal o qué esté pasando, ¿no? Porque ya ves que te aparecen ahí tichacuentes cuando ya lo subiste, todo eso. Así me pasa, pero me salgo, vuelvo a entrar y no está. Entonces okay, lo tengo que volver a subir. Sí, ese error sí nunca lo habíamos escuchado. Okay. Entonces, déjenos, lo apuntamos aquí para que nos lo quedemos de tarea, hacer algunas pruebas, a ver qué pudiera hacer. Por lo pronto no lo tengo yo identificado como algo, como, o sea, por ejemplo, es cuando justamente nos ponías en el foro acerca de la hora, pues ajá, justo para mí ya fue como es un problema que ya hemos identificado, pues entonces ya la sugerencia directa era de que es la zona horaria, ¿no? Que también pues de este lado. Pero este problema no. Fíjate que también eso de la zona horaria, también hubo otra situación porque te marca dos, la zona del este y la zona del centro. Y entonces yo cambié la zona del centro y seguía marcándome otra hora. Entonces tuve que meter la zona del este para que quedara ya, o no me acuerdo, pero hay dos zonas, ¿eh? Entonces hay que ver cuál es la correcta. Ajá, o sea, más bien hay que poner zona horaria México DF. Ajá, México DF, exacto. Entonces, porque sí, o sea, cuando nosotros creamos nuestra cuenta, inmediatamente se empieza a utilizar. Si no le ponemos una zona horaria específica, toma por defecto alguna de las zonas horarias de Estados Unidos. Así es, así es. Ajá, entonces, aquí sí necesitamos especificar, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, pues, o en México, esta zona horaria. Y, por ejemplo, vean que lo mismo me sucede aquí en la parte de Canvas. Entonces, aquí yo tengo identificado también esta parte. Y, por ejemplo, si yo aquí entro a mi calendario, yo entro a esta sesión, si yo me voy, aquí por ejemplo, a mí me aparece que la sesión es a las 9, porque esto es en mi zona horaria. Pero para los compañeros que nos acompañan desde Chile, les aparece otra zona horaria, porque efectivamente, pues para ellos están manejando un horario distinto. Y aquí, por ejemplo, me dice hora local, 9 de la mañana, hora del curso, porque en este caso el curso está configurado para la zona horaria de Santiago. Ok. Entonces, para ellos a ellos les aparece como a las 10 de la mañana. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando enviamos las notificaciones, porque en las notificaciones, bueno, no se nos tiene que olvidar que tiene que decir que pues es otro horario. Entonces, si yo entro aquí nuevamente a mi curso, nosotros tratamos de tener este cuidado, pero si por alguna ocasión, por alguna razón se nos equivocáramos, de todas formas ustedes recurren al calendario. Entonces yo, por ejemplo, este mensaje lo mandé a través de la plataforma, es el mismo que envié para los compañeros de México, pero aquí pues tuve el cuidado de ponerle la hora correspondiente. ¿No? Acá les puse a ellos de 10 a 11, ¿no? Porque para los compañeros de Chile, pues ese es el horario, mientras que acá, eso sí es a mano, eso sí lo tenemos que hacer, pero el resto, si nosotros hacemos esa configuración, pues queda listo y aparece de la forma que debería aparecer. Sí, ahí sí ya, sin problema. Afortunadamente entré al video, entré a todo esto y ya lo pude resolver y bueno, ya se ajustó mi calendario. Eso es en cuanto a la parte tecnológica. Después ya en cuanto a la parte de los contenidos, bueno, yo nada más tenía una duda, Gus, en cuanto a, ya ves que nos mandan la ficha para trabajar el modelo DDS y
y había que llenar un formato después para nuestro modelo de DS, para nuestro diseño de clase, ¿no? Que fue lo que subimos. Y entonces ahí tenía yo una pequeña duda en cuanto a en cuanto a la redacción del objetivo. ¿Sí? Entonces, ahí está el objetivo de la actividad. Ahí estamos hablando, exacto, ¿es la actividad o es el objetivo educativo? Porque cuando yo vi el ejemplo que nos pusieron ahí como que me confundió un poco, ¿no? O sea, estamos hablando del objetivo del modelo DDS o del objetivo de la actividad que vamos a hacer. Digamos, se me hace un objetivo de la actividad, se me hace más pequeño que el objetivo del modelo de DDS, que me hace algo más abarcativo. Entonces ahí me quedé con la duda porque el ejemplo marcaba una cosa o yo lo percibí de una manera y aquí en el objetivo de la actividad es, entonces ahí el objetivo, ¿a qué nos vamos a centrar? Sí, el objetivo es, justo siempre hemos tenido esta discusión, por ejemplo, con Clara, de si lo que se está pidiendo aquí es una secuencia didáctica, y pues bueno, no, porque una secuencia es más amplia, entonces así por eso le llamamos como actividad didáctica, ¿no? Es a lo mejor solo una intervención, y además es una intervención teórica porque no la vamos a llevar a la clase, entonces por eso la dejamos como actividad. A lo mejor, si quieren, para ser más específicos, gracias por la observación, aquí lo podemos completar como de la actividad didáctica. O sea, un poco nosotros decíamos, si esta actividad está relacionada con el título de esta, ¿no? El diseño de esta actividad que ustedes sugieren. Pero bueno, entonces, buena observación y podemos hacer este ajuste. Entonces, por ejemplo, acá la profesora, pues ella lo pone en términos de lo que espera que sus alumnos identifiquen al respecto de la forma en que trabaja esta actividad didáctica. Y efectivamente, como modelo DDS, pues es más amplio y aquí buscamos que sea específico a la intervención que ustedes están proponiendo. Ok. Y bueno, y por último, Gusti, discúlpeme, bueno, es que tenía yo muchas dudas, es la parte del contexto. Aquí en la parte esta que habla del contexto en el que se inserta la actividad, en el ejemplo yo creo que igual vuelvo a poner un objetivo. Y este objetivo que pone aquí, pues es el objetivo habla de un objetivo general. Me imagino que está enfocado a su plan de estudios, a su programa de estudios, no lo sé. Yo entendí el contexto como con qué alumno lo voy a trabajar, de qué grado, de qué asignatura, en qué términos. O sea, yo entendí el contexto en que se inserta la actividad como en algo más operativo, ¿no? Con qué alumnos, de qué edad, de qué asignatura, si es laboratorio, si es salón de clase. Okay, yo entendí eso como o sea, el punto es efectivamente que nos cuenten un poco de en dónde se inserta la actividad. Entonces ella decidió a lo mejor entrar más a los detalles de su asignatura y los objetivos generales, pero puede ser entonces también de cómo son los alumnos. Entonces el punto es que ustedes nos van a contar de una actividad didáctica y esta actividad pues necesitamos entender en dónde se desarrolla, cuáles como, a lo mejor qué temas se vieron antes y por qué es importante que se desarrolle pensamiento crítico con respecto a lo que antes se vio. Entonces el contexto puede depender del punto donde se inserta la actividad que ustedes plantean. Ok, perfecto. Sí, esas en general serían mis dudas, Gus. Muchísimas gracias, profesores. Pues gracias a ti. Justamente lo que pudiera suceder, por ejemplo, en estos casos, es que los tutores cuando empiezan a leer su trabajo pudieran tener dudas acerca de de la información que ustedes están poniendo acá, ¿no? A lo mejor justo pudiera ser que los objetivos de la actividad, o más bien lo que se puso en la sección de objetivos de la actividad, a lo mejor sean demasiado generales, y entonces el tutor les podría decir, por ejemplo, pues que nos ayudaría a entender los objetivos específicos de la actividad para poder ver cómo se inserta tu actividad y por qué se alcanzan los resultados que se está proponiendo. Entonces, allí es donde a través, por ejemplo, simplemente de los comentarios en la entrega, pues tal vez ustedes podrían responder estas observaciones de los tutores. Aquí recordemos que el objetivo del diplomado es tratar de establecer este diálogo continuo, esta reflexión continua
Y entonces, por eso ustedes pueden aprovechar la sección de comentarios en las entregas para también poder, a partir de esos comentarios, pues interactuar con los tutores o los responsables del tema. Entonces, ahí esto puede seguir discutiéndose a partir de esa otra vía. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Pero por mi parte es todo, gracias. Acá está en la lista, me parece, la profesora Virginia Aguirre. ¿La escuchamos, profesora? Gracias, buenos días. Bueno, primero una observación en cuanto a cómo numeraron el módulo, porque a mí primero sí me causó confusión, porque primero empieza con 1.1, 1.2, 1.3, pero por ejemplo en el módulo 2 dice 2.1, ¿no? Y ahorita cuando sueltan los materiales vi que estaba el 2.1 y dije, ¿por qué soltaron el módulo 2? Y no, se refería más bien al 1.1, ¿no? Pero lo ponen como 2.1. Y ahorita, por ejemplo, vi que ya está próximo el material que corresponde a nuestro calendario como 1.3, pero ahí lo ponen como 3.1, ¿no? Lo que viene, lo que vendrá, ajá, eso. Entonces, eso sí, la verdad me confundió un poco por cómo lo plantearon en el calendario y luego ya cómo lo vemos en la plataforma, ¿no? Ok. Además, en este calendario. Ajá. Sí. Ajá, sí, ya. Es que acá, por ejemplo, lo que tratamos de hacer es que es con relación al módulo 1, para que fuera muy claro que todas estas actividades son del módulo 1. Y acá ya no quisimos agregar como, identificarlo como 1.1, 1.2, porque entonces esto sería 1.1.1, 1.2.1, 1.2, pero sí, lo tomaremos en cuenta para que esto sea más claro aquí y no genere confusión. Muchas gracias. Y otra cuestión, también como al profesor que me antecedió, yo me confundí en el formato, pero yo tuve problemas o dudas con lo de la tesis a trabajar. Incluso yo puse 2 tesis porque yo no tenía claro si era de mi tema o de el modelo, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver qué será, o sea, puse primero como tesis a trabajar que el uso de un pensamiento crítico por parte de los estudiantes les permitirá primero entender la problemática a tratar y después a mantener una línea argumentativa que desemboque en una postura razonada y argumentada. O sea, no sé si se refiere a eso, pero yo de todos modos puse la siguiente tesis ya concreto sobre la actividad que iba a hacer y puse, por ejemplo, el contexto es que estamos viendo la unidad 4 de Historia Universal, que se ven las expresiones culturales, ¿no? Y cómo fue el tránsito de las concepciones tradicionales o premodernas a las ideas de modernidad. Entonces, ya en concretito, lo que planteo como tesis para esta actividad es que la comparación de los modelos geocéntricos de Ptolomeo premoderno y el heliocéntrico de Copérnico moderno como modelos cosmogónicos le permitirá a los alumnos entender las diferencias entre premodernidad y modernidad y cómo es que esos modelos son parte de una forma de entender el mundo y las fuerzas implicadas en ellos. Entonces, yo también tuve duda de la tesis de qué era, si del modelo o de en concretito lo que iba a poner. Ajá, ok, sí. Bueno, también lo tomaremos en cuenta para tratar de ser más específicos, porque aquí recordemos que lo que nos plantea primero en estos materiales es que cuando nosotros queremos trabajar con los chicos este proceso de desarrollo del pensamiento crítico, pues nos interesa que ellos empiecen a tomar posturas críticas respecto a lo que se plantea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta tesis que planteaba, yo creo que al principio cuando la empecé a escuchar, la segunda, cuando la empezaba a escuchar decía, efectivamente suena muy interesante que el alumno diga si está o no de acuerdo, pero después la fue elaborando más y me parece que es como una tesis del resultado esperado, ¿no? O sea, usted como profesor, como profesora, ¿qué es lo que esperaría que suceda? Y eso me parece que pudiera quedar más aquí en esta parte. Porque lo que decíamos, y esto a lo mejor se ve un poco más claro con los ejemplos,
cuando vemos aquí el modelo DDS, entonces los ejemplos que aquí observamos, por ejemplo, estos, dejemos que lo descargue. Aquí, por ejemplo, el punto de las tesis, entonces, es un enunciado sobre el cual los estudiantes, o sea, es un enunciado primero dirigido a los estudiantes, entonces tiene que estar redactado de acuerdo al nivel de nuestros estudiantes. Este que observábamos acá, por ejemplo, no, este ya lo voy a cerrar. Este que teníamos acá es una tesis dirigida a estudiantes de la licenciatura, por acá lo puso, transporte estratégico. Bueno, más bien el tema que trabajan es transporte estratégico, entonces son estudiantes de licenciatura, alumnos de licenciatura, y entonces para ellos ya tienen un contexto de la importancia del transporte, y entonces por eso ellos podrían tener, de acuerdo a lo que ya la profesora ha visto previo a la sesión, ellos ya podrían tomar una postura crítica sobre el transporte y esta afirmación. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, trabajando con estudiantes de bachillerato, seguramente nuestras tesis tendrán que estar pensadas en este tipo de estudiantes. Si son, por ejemplo, estudiantes de los primeros años o semestres del bachillerato, pues entonces tendrán que estar redactados de una manera seguramente más simple, porque a lo mejor ellos todavía no hemos profundizado demasiado en algunos temas. Aquí está. Entonces, por ejemplo, esta tesis dice: el autocuidado es una acción de alcances éticos, sociales y políticos. Y entonces el estudiante tendría que argumentar si está de acuerdo. Por eso aquí ellos se propone en el modelo DDS que ellos tomen una postura sobre este enunciado que se plantea. Entonces, esta tesis, como lo describe el modelo DDS, no es una tesis a lo mejor dirigida al docente de lo que espera que suceda, sino una tesis orientada a cómo los alumnos toman una postura ante lo que aquí se describa. Entonces, pues sí, la tesis tendría que estar más orientada hacia el tema que ustedes desarrollan. Entonces, por ejemplo, yo me quedaría con la primera parte, creo que es más concreta hacia lo que esperamos que los estudiantes definan. Y, por ejemplo, lo que podríamos normalmente es elegir, si aquí, por ejemplo, en la tesis se mencionan dos situaciones, pues podemos elegir una, y entonces el alumno tendría que tomar la postura de verdadera o falsa esa tesis y argumentar por qué esa tesis pues es verdadera o falsa de acuerdo a lo que se ha revisado como parte del tema. Ok, sí, ya me quedó más claro. Muchísimas gracias. Y aquí, por ejemplo, si estas partes, seguramente entonces a lo mejor esta parte pudiera una de las naturales observaciones a una tesis como esta que nos puso, pues es justo lo que estoy yo ahora comentando, que entonces la tesis debería estar más orientada hacia la postura y esto que ya mencioné previamente. Entonces, si el comentario viene en esa línea, a lo mejor también el tutor que leyó todo el trabajo y el contexto podría inclusive hasta sugerir alguna, que es un poco algo que también a veces hacemos, nos atrevemos a poner alguna tesis, y entonces ya con eso, como lo decíamos hace un momento, pues ustedes podrían decir, pues me parece interesante cómo lo proponen, pero yo creo que la tesis podría ser esta. Un poco pudiera darse ese pequeño diálogo a través de los comentarios, o bien ustedes pueden decir, ok, ya entendí por dónde iba, y ya no continuar el diálogo con los tutores a través de los comentarios. Tampoco es obligatorio extender este diálogo a través de los comentarios, e inclusive ni siquiera es necesario corregir esta entrega, porque el punto de este ejercicio es que ustedes
vean cómo esta estrategia podría ayudarles a ustedes. Si les gustó y ya con esta retroalimentación les queda más clara esta propuesta, en el módulo 2 es ahí donde ustedes podrían decir, me gustó el modelo DNS, lo voy a recuperar y entonces lo voy a aplicar aquí en el módulo 2. Entonces, no es necesario que se preocupen por necesariamente obtener el puntaje más alto en estas entregas. Si las observaciones les ayudan, si los comentarios, retroalimentación que estamos dando a través de la plataforma de Flipgrid, la plataforma de Canvas, perdón, les ayuda, pues eso después lo pueden aplicar en el módulo 2. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y de todas formas, igual con la mañana en la sesión con la profesora Larisa, pues igual pueden volver a comentar esto y seguramente ella también les podrá ayudar más con algunos comentarios. Profesora Verónica Beatriz Juárez Jiménez, la escuchamos. Buenos días. Es un apoyo para el compañero José Antonio. A mí me pasó exactamente lo que pasó a José Antonio y entré en pánico y entonces yo mandé 2 videos, pero después me puse a revisar nuevamente y me di cuenta que hay un espacio donde dice buscar y entonces escribí mi nombre y encontré los 2 videos que yo había subido. Entonces el tema es que sí se pasa eso, entra en pánico uno cuando no encuentra lo que mandó y lo importante es ir a buscar y lo encuentra, no hay ningún problema. Es para colaborar con el compañero José Antonio. Ok, sí, gracias, profesora. Pues igual nosotros checamos esta situación para ver si efectivamente están ahí los dos videos. O efectivamente hay por ahí una opción que a lo mejor está fallando y podemos hacerles llegar este comentario. Muchas gracias, profesora Verónica. Gracias, maestra Verónica. Oye, Gus, entonces, ¿no? ¿Es posible que el video se pueda subir en otro foro que no sea el donde se está pidiendo la tarea? ¿O en otro espacio? Lo que pasa es que observemos cómo está organizado Flipgrid. Y Flipgrid es muy parecida a la plataforma como la que tenemos aquí en Canvas, donde nosotros podemos tener foros específicos. Entonces, por ejemplo, acá está el foro de dudas sobre el tema, acá tenemos, esperaríamos acá dudas específicas sobre búsqueda y organización de información, y acá dudas generales del diplomado, y acá dudas de pensamiento crítico. De una manera parecida se organiza Flipgrid. Entonces, si yo entro aquí, por ejemplo, aquí es una de las ligas donde aparece, se comenta la liga. Entonces, yo aquí entro a este Flipgrid y acá, si nosotros vemos esta liga es diferente a la que por ejemplo, aparece en el foro de Conozcámonos. Entonces, esta liga es igual, Flipgrid, pero es asociada al tema de Conozcámonos. Esta es sobre pensamiento crítico. Entonces, son foros que todos pertenecen a nuestra misma cuenta del aula del futuro, pero están agrupados por las temáticas. Entonces, esa pudiera ser que a lo mejor de manera, de alguna manera hayas entrado a alguno de estos y haya quedado registrado en otro, pero más bien lo que decía la profesora, entiendo, es que una vez que tú lo subes, lo viste, y como después pueden haber aparecido algunos otros videos, ya no lo ves visualmente en la parte donde tú lo identificabas. Entonces, por ejemplo, yo sí vi que pasó eso aquí en este. Me equivoqué. Entonces, aquí yo podría buscar, por ejemplo, decía la profesora, podemos buscar aquí a José, ¿no? Y entonces aquí José Antonio solo tiene un video de este lado.
Y lo que decía la profesora, era la profesora Verónica, decía, si mal no recuerdo. Entonces, ella, por ejemplo, no aparece por aquí, pero sí me tocó ver que había algunos videos duplicados. Entonces, eso puede ser que, por ejemplo, justamente a lo mejor yo lo subí, no lo vi y lo volví a grabar, pero efectivamente quedaron registrados los dos. No, en este no aparecen duplicados. No, acá no aparecen. Pero bueno, pues eso podría suceder, que a lo mejor cuando lo vuelves a buscar ya no aparece porque ya aparecieron otros varios. Pero de todas formas lo checamos nosotros y los mantenemos ahí al tanto si encontramos algún error que se esté produciendo. Gracias, profesora. Profesora Lidia, ¿la escuchamos? Hola, buenos días. No sé si se alcance a ver. No, al menos yo no lo alcanzo a ver muy bien. Bueno, esta es la mini guía de pensamiento crítico. Sí, es una mini guía. Estupendo. Y yo la tengo desde 2008 y cada año la sacaba y me emocionaba a ver si podía hacer algo y tristemente cada año la guardaba otra vez. Me costó trabajo localizarla, pero creo que con este diplomado espero que pueda hacer algo de esto. Y lo que les iba a preguntar es que tiene una serie de publicaciones atrás. Si quieres se las mando, la tomo, no sé si venga en la edición que ustedes nos mandaron en español, porque me parecen muy interesantes. Es pensamiento analítico, cómo hacer preguntas esenciales, cómo leer un párrafo, cómo escribir un párrafo, y como está breve y muy conciso, pero a la vez muy útil, me pareció que si tenían esos materiales podrían ser compartidos con nosotros. Acá justamente les pusimos esta versión en español. Sí. Ajá, y como bien dice en la parte final, no, esto es de los autores, me fui demasiado. Aquí está. Ajá. No, es un poquito antes. No, es después de esa. Dice la biblioteca de guías para el pensador o algo así, no sabría cómo. Ajá, sí. Sí, mire, ya la encontré. Acá la tenemos ya en pantalla, Biblioteca de Guías para el Pensador. Ah, mira, no la traje tan mal, pero Y acá justamente nos los pone como una referencia. Las 15 guías, ajá. Y estas entonces dicen, se pueden obtener se puede seguir consultando más información de este sitio que aparece aquí. Ah, ok, también estas guías. Uh-huh. Yo creí que se tenían que comprar porque como dice de una 24 copias y vienen los precios y eso. La verdad que estos no los hemos descargado, entonces los revisamos para ver qué se puede agregar que pudiera ser interesante. Ok. Y una segunda cosa, sí, que tiene que ver con el contrato pedagógico, que Ajá. tenemos como fecha límite este lunes para entregarlo. Sí. Y yo ya lo he cambiado como 2 o 3 veces. Vi el calendario del módulo 2, vi las fechas en que corresponde más o menos realizarla, y lo que yo inicialmente había propuesto no corresponde con los temas que se revisen, porque ustedes lo proponen del 28 de agosto al 10 de octubre. Nosotros empezamos clase, al menos en la prepa, el 8 de agosto. Vamos a estar al principio del ciclo escolar, y entonces cambié los temas para que coincidieran más o menos con ese tema. Sé que ellos proponen, sé que se propone algo más pedagógico, que podría ser más general, pero yo me había centrado en un tema.
Mi pregunta es, ¿lo tenemos que entregar el lunes, pero lo podemos cambiar después? Ir ajustando. No, inclusive cuando estemos ya discutiendo el módulo 2, por ahí volvemos otra vez. Esto solo es una referencia, un poco es como la parte complementaria al foro Conozcámonos. En el foro Conozcámonos, pues empezamos a acercarnos a ver cuáles son las áreas que trabajan, cuáles son sus intereses. Y el contrato pedagógico complementa esa información, pues un poco pensando ya en términos de las asignaturas, qué es lo que les esperarían ustedes estar ahí obteniendo como parte del diplomado. Y cuando llegamos al módulo 2, ahí ya de manera más concreta podemos empezar a elegir las fechas en donde ustedes lo quieren desarrollar. Estamos tratando de dejar este espacio amplio que ya mencionó. Esto es justo para los profesores de acá de México, el calendario que está comentando la profesora Lidia. Los compañeros de UTEM manejan un calendario ligeramente distinto para esa ejecución. El punto es, con respecto a estos periodos, es que sea lo más amplio posible. Entonces, no quiere decir que ustedes tienen que empezar el 28 de agosto. Sí, eso nos queda claro en la preparatoria, como el primer mes es muy irregular. Entonces, si ustedes dicen, no, pues yo lo quiero trabajar, pero no en agosto, a lo mejor en septiembre, a mediados de septiembre, como en la segunda parte de septiembre y parte de octubre. Entonces, ustedes pueden elegir dentro de ese gran periodo de tiempo algún espacio donde lo quieran desarrollar. Y ese espacio puede ser una semana, pueden ser 2 semanas, ustedes lo definen y lo volveremos a conversar de manera ya puntual con cada uno de ustedes en el módulo 2. Entonces no se preocupe porque el contrato pedagógico no queda escrito en piedra, se puede actualizar y principalmente lo discutiremos ya de manera más específica con respecto a los temas y a los tiempos que mejor le convengan a cada uno de ustedes. Ok. De todas formas, se me hace poco tiempo, empezar a trabajar un proyecto de esta naturaleza hasta empezar el módulo 2. Y ese gran periodo de tiempo, pues es un mes, es el mes de septiembre, precisamente, del 28 de agosto al 10 de octubre. Entonces, pero bueno, está bien, entiendo y mando el contrato por lo que hasta ahorita piense que pueda hacer. Ajá, sí, exacto. Okay. Por lo pronto pueda ya, por ejemplo, inclusive cuando ya vaya viendo más temas, a lo mejor dice, no, yo creo que esto va a funcionar mejor. Entonces, no se preocupe, insisto, no queda escrito en piedra, esto es un poco para conocer la parte académica de sus intereses. Ok, uno lo va enriqueciendo a lo largo de del primer módulo. Ok, perfecto. Sí. Gracias. A usted, muchas gracias. Profesora Luz Sánchez. Buenos días a todos, maestro Mota, un saludo y a todos los de la 8 y a todos. Volviendo otra vez a la tarea esta de cómo mejorar las estrategias, la 1.5, si se recuerdan, una de las propuestas era que si a alguien se le complicaba lo del free read y etcétera, podíamos hacerlo en PowerPoint, en el Zoom, etcétera. Y de hecho yo así lo hice y subí la actividad en donde dice un nuevo intento o algo así. Y entonces no aparezco en el Flipgrid. A lo mejor algunos igual no se van a encontrar en el Flipgrid porque su tarea fue entregada como directamente a la plataforma de Canvas. No sé si, pues sí, la verdad lo ideal sería que todos tuviéramos la grabación directamente en el Flipgrid para poder ver lo que cada quien está haciendo y comentarlo, pero sí, eso puede pasar. Sí, no, eso nos queda claro y no pasa nada en realidad. O sea, si ustedes no lo subieron por acá, lo único que puede pasar, probablemente, como bien ya lo indica, es que los compañeros no lo puedan ver. Exacto. Pero por parte de las entregas sí queda registrado. Así es. Entonces, no hay ningún problema desde el punto de vista de la actividad. Entonces, ya fue registrada como entregada y los tutores le van a dar la retroalimentación. Así es, muchísimas gracias. Entonces, no pasa nada y entonces, de pronto, la única parte que a lo mejor no puede acceder son los compañeros para ver estas opciones, pero pues esto ya, si por ejemplo le gustaron algunas ideas de lo que se discute en búsqueda y organización de información y eso lo retoma en su actividad, pues cuando lleguemos a esa etapa, esos foros sí los podrán ver el resto de los compañeros.
Así es, muchas gracias, buen día. Gracias a usted. Y profesora Nora Alicia Rodríguez. Gracias, buen día. Ay, que me agarró la prueba. Ah, ya la aprendí, José. Muchas gracias, buen día. Yo también, con algunas inquietudes sobre la tarea. Creo que sí, no entendí muy bien, porque, vamos, el planteamiento de mis tesis, yo los hice a modo de preguntas, y son para la asignatura de Derecho, son preguntas muy abiertas. Vamos, a mí lo que me ha dado resultado es este tipo de cuestionamientos, donde los alumnos pueden argumentar de una manera más amplia, sin tener que llegar a la determinación de si el juicio va a ser verdadero o va a ser falso. Digamos que lo que yo estoy planteando en esta actividad es que me respondan a dos preguntas, que sería el equivalente a las tesis a trabajar. La primera es ¿por qué no se cumplen las normas jurídicas en México? ¿No? Y bueno, a eso va a dar pauta, yo ya espero corrupción, falta de cultura, son complejas, lenguaje difícil, muchas cosas, ¿no? Más o menos. Pero quiero ver yo cuál de todos esos argumentos, con cuál se casan y cuál pueden argumentar mejor o cuál pueden combinar. Y la siguiente tesis a trabajar es otro cuestionamiento. ¿Es posible un mundo sin normas? ¿No? Y ahí la pregunta aparentemente cerrada, pero la completo poniendo sí, no y por qué. ¿No? Entonces, intentando adaptarlo al modelo que nos proponen, el DDS, lo fui diseñando ya como una secuencia. Es decir, fui proponiendo actividades con algunos materiales seleccionados, algunas breves lecturas, algunos artículos de periódico que cuestionan, ¿no? Pues el funcionamiento de la importancia del cumplimiento de las leyes en nuestro país y cómo, pues desafortunadamente estamos en un severo problema, ¿no? Como sociedad. También pongo imágenes donde se ve, por ejemplo, tengo aquí un automóvil que al parecer atropelló a una persona que va en bicicleta. Bueno, no es tampoco sanguinaria la imagen, pero vamos, dejo a la imaginación esta imagen para que ellos puedan empezar a dilucidar qué está pasando en esta situación. No se ve un indicativo de si el automovilista se pasó un semáforo, si el ciclista fue imprudente. Vamos, queda abierta la imagen para que ellos también puedan ir empezando a razonar y de acuerdo a su propia experiencia vean qué es lo que está sucediendo y lo puedan explicar. A mí me resulta más enriquecedor, ¿no? Más que un juicio así de contundente. No sé si esto sea válido manejarlo o tenga que hacer esa posibilidad de que se vaya ajustando más al modelo. Lo que nosotros conversábamos la semana pasada es que efectivamente pueden existir otras estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y que seguramente ustedes ya tienen trabajada, y aquí, por ejemplo, me queda clara que esta forma de trabajar a usted le gusta. Lo que platicábamos es que ¿por qué no darle la oportunidad, y esa era la invitación de esta actividad, a ver cómo el modelo DDS pudiera ser útil para realizar de forma distinta lo que ya han venido haciendo? No quiere decir que va a ser necesariamente mejor, sino simplemente es para que ustedes exploren otra estrategia. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, encuentro alguna estrategia para trabajar con mis alumnos y digo, esto me funcionó súper bien, y la vuelvo a aplicar para otro tema, y lo que empiezo a notar es que los alumnos, conforme las primeras veces que lo hicieron con mucho ánimo porque les gustó esta forma de trabajo. Para la segunda ya la conocen, lo hacen de mejor forma, ya no cometen a lo mejor estos errores que por ahí cometieron en la primera, pero ya para la tercera dicen otra vez lo mismo. Entonces un poco nada más es como para que ustedes sigan teniendo más opciones para desarrollar actividades de este tipo, orientadas justamente a desarrollar esta habilidad y que ustedes puedan contar con más herramientas y encontrar alternativas. Insisto, no es que sea mejor que la que ustedes necesariamente están trabajando. Y, por ejemplo, esta última tesis que estaba mencionando, ¿la puede volver a repetir la pregunta para que no la diga yo de manera errónea? Sí, ahí déjame
palabra. Está. Algo de que si es posible. ¿Es posible un mundo sin normas? Si no, ¿y por qué? Ajá, entonces esa está muy parecida a lo que se maneja, por ejemplo, en el modelo de DS. Entonces, yo podría, por ejemplo, si usáramos esa, ponerla aquí. La tesis es posible un mundo sin normas, y ellos que expresen verdadero o falso, si están o no de acuerdo. Y entonces empiecen a plantear sus argumentos para que se identifique si están o no verdaderamente sosteniendo la postura que aquí se plantea. Y entonces usted como profesora seguramente ya habrá identificado que a lo mejor los alumnos dicen sí o no, pero de pronto sus argumentos no están asociados a su sí. O sea, si ellos dijeron sí, de pronto los argumentos parece que apuntan hacia el no, y lo contrario en algunas situaciones, ¿no? Y eso es un poco lo que se busca. Entonces, por ejemplo, particularmente esa segunda está muy alineada al modelo DDS. Entonces, esa es prácticamente lo mismo que se plantea acá, solo la forma de estructurarlo es distinto. Aquí Exacto. Es donde podemos apoyar ya de las estrategias que nos plantea los autores, la doctora Maquino, justo como para saber hacia dónde queremos llevar la discusión. Exactamente, y esa es la parte, le dio justo en el punto, porque dije, ¿cómo lo oriento? Y entonces es que diseño pues una no muy completa secuencia, pero sí propongo los materiales o el recurso. Pues ya sé, con un artículo de un diario, con una imagen. Entonces voy orientando para que ellos realmente su argumentación pueda ir mucho más sólida con base en ejemplos de la vida real. Fue por ahí la idea, nada más que creo que no logré plasmarlo pues con esa claridad que ahorita ya estoy empezando a tener, ¿no? Sí, porque de momento me pareció como que me encajonaba en la dinámica del modelo, como que lo había manejado de una forma más libre, sí me costó trabajo. O sea, y es que justamente lo que puede suceder es, ¿qué pasa si nosotros nos quedamos con la tesis número 1 que mencionó? En esa efectivamente no es una tesis donde hay una postura de verdadero o falso, sino como ya mencionaba, se elige alguna de estas cualidades y sobre ella se argumenta. Entonces también es válida, pero esa sí no está directamente asociada al modelo de DS. Entonces esa se tendría que replantear, donde a lo mejor es una tesis específica a alguno de estos aspectos, la corrupción. Y entonces se puede decir una tesis, ¿no? La corrupción hace esto, tiene estos impactos, ¿no? Y entonces, pues ellos que digan, no, bueno, es que la corrupción es necesaria por esto, o no, o afecta, cosas de ese estilo, ¿no? Ya de manera específica, de acuerdo al ejemplo o a la situación concreta que se ponga. E inclusive, cuando nosotros consideramos aquí evidencias, no necesariamente tienen que ser evidencias bibliográficas muy formales. Una evidencia puede ser justamente un ejemplo de la vida real, ¿no? Entonces, ellos pueden decir, pues es que está esta situación donde si no se tienen reglas, pues entonces lo que puede pasar es esto, y aquí en las evidencias pone lo que se comentaba, por ejemplo, de la imprudencia, a lo mejor, de un conductor, un ciclista, motociclista, lo que se elija. Eso lo toman como ellos como evidencia, pero su argumentación pues hace relación a ese ejemplo. Sí, porque ya nada más para concluir, efectivamente, la primera pregunta, incluso estoy sugiriendo 2 formas de evaluación, porque como no me daba en la primer aparente tesis, yo ya veo que no se adapta tanto al modelo, sí, ahí lo que estoy proponiendo es el foro, ¿no? Para poderlos evaluar. Y en la siguiente sí ya puedo implementar con mayor soltura el modelo DDS con la tarjeta, ¿no? Argumentos, sí. Pero bueno, ya veo que hay flexibilidad, pero voy a tratar de ajustarme más para que realmente el ejercicio me sea productivo. No, por ejemplo, aquí en este caso, sí, insisto en esta parte. O sea, usted entregó ya una propuesta y a lo mejor en esa propuesta los comentarios de los tutores serán muy parecidos a los que ahora yo estoy diciendo,
Ya con este diálogo que tuvimos acá en la sesión, pues usted dice, ok, si el modelo DDS me gustó, yo lo podría retomar en el módulo 2, y entonces esto que ahora conversamos lo retoma para el módulo 2. No se preocupe, insisto en esta parte de intentar corregir la entrega que ya se hizo ahora, porque lo más relevante es esto que acaba de comentar, ¿no? Ya entendí cómo se plantea el modelo DDS, y si yo lo quisiera usar, ¿qué cosas tendría que poner cuidado al utilizarlo? Eso es lo importante de estos ejercicios. Esto es lo relevante de cada uno de los temas que vamos viendo, que ustedes vean cómo les podría funcionar, y en caso de que les interese retomarlo en el módulo 2, pues retomen estas observaciones que se hicieron en estas entregas. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Profesora Patricia Barrera. Sí, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es muy concreta. Me gustó la herramienta Argumente, pero no supe cómo utilizarla. Yo ingresé a la página, pero pareciera que no estaba habilitada porque lo que yo me encontré fue una presentación, entonces yo esperaba que ahí hubiera una liga para que pudiera tener acceso. Entonces no sé qué sucede ahí. Acá como parte de los materiales, entonces al final, cerramos esta, al final, ¿sí está aquí? Ajá. Aquí está el video de cómo lo podríamos usar, y entonces sí, nosotros podemos aquí ingresar a argumente.uai.unam.mx. Y entonces aquí está justo el botoncito para poder ingresar, y ya ya miré. Está en la parte superior y yo lo buscaba en la parte en esto. Ya. Ok. Gracias. Entonces ya. Sí, gracias. Perfecto, ¿no? Pues qué bueno que les haya gustado también la herramienta, para que la empiecen a usar, y también pues nos puedan hacer llegar algunos comentarios que nosotros pasemos al equipo de desarrollo, y pues se pueda seguir mejorando. Sí, gracias. Muchas gracias. Pues no, déjenme ver si por acá no hay algunas dudas en el chat, que ahora no lo había podido revisar. Por aquí, profesora Patricia. No, iba a bajar la mano, pero... Ok. Gracias. Entonces dice aquí el profesor Octavio, en la actividad DDS yo elaboré una secuencia didáctica e incluí en ella la aplicación del DDS. ¿Es correcto? Sí, efectivamente eso es lo que esperábamos como parte del producto. El link la profesora Alma nos comparte aquí un link. Mientras escuchamos a la profesora María del Carmen. Adelante, profesora. Sí, buenos días a todos. Yo, yo realicé, no sé, no me veo, ¿verdad? ¿No? ¿Saben por qué? Bueno, yo realicé mi secuencia en razón a lo que trabajé con mis alumnos sobre la psicología del mexicano y del libro que trabajamos de algoritmos. Quería revisar si tiene todavía el video, pero no, ya no está. Entonces, obviamente, pues, dije, pondré las puntas detonadoras. Bueno, la cambié la secuencia y puse nada más el cómo iba a ser evaluados por equipos, todo esto, sobre el pensamiento del mexicano, sobre este tipo de algoritmos en los cuales
se trabajó el libro de investigaciones de filósofos sobre el pensamiento, sobre la conducta, sobre el lenguaje. Fue un trabajo muy interesante y cómo esto lo lleva, esta parte en la reflexión del estudiante, que lo pongo en la familia, en la escuela, en tu trabajo, cómo esta parte de los algoritmos el individuo lo lleva a cabo en sus entornos, es una construcción del lenguaje. ¿Y por qué lo lleva a cabo? Entonces esto yo lo puse así y puse en razón a la evaluación por equipos, porque se trabajó en equipos en razón qué aprendiste, cómo te sentiste trabajar en equipos, cómo te sentiste el compartir esta parte de la investigación, toda esta parte de lo que investigamos sobre el pensamiento del mexicano y con las filosofías del algoritmos. Entonces así yo lo construí y me pareció interesante al haber leído este material del DDS sobre el poder visualizar en otros materiales, como tú lo dices, el poner otras propuestas, otras evaluaciones, otras construcciones. Entonces, este es mi punto de vista y así lo mandé, así lo trabajé. Sí, o sea, insisto en esta parte, ¿no? Si bien ustedes ya tienen estrategias que funcionan muy bien, la invitación ha sido como, démosle oportunidad a estas otras estrategias y para que ustedes hagan como ese traslado de lo que hacen de manera, han estado utilizando de manera regular, y entonces cómo lo podrían manejar en este modelo. Y eso también les puede ayudar, por ejemplo, a identificar a lo mejor posibilidades que la otra estrategia no les ofrecía, o bien que los mismos alumnos de pronto puedan empezar a clarificar algunas cosas que en el otro a lo mejor pudiera ser más difícil. Insisto, no necesariamente tiene que ser mejor, pero es como una invitación a visualizar otras estrategias, así como cuando revisamos el modelo Gavilán como una estrategia para la búsqueda, igual el modelo DDS como otra estrategia que pudiera ser de utilidad. Entonces, si ustedes hicieron este ejercicio de trasladar la estrategia que ya usaban acá, pues puede ser que efectivamente algunos puntos no coincidan, tal cual, eso es entendible, que la forma en que se evalúan serán distintas. Entonces, si por ahí los tutores pudiéramos tener alguna duda, pues seguramente se los pondremos aquí como parte de la retroalimentación, pero al final no estaríamos esperando que se dijera, pues insisto, que una sea mejor que otra, sino solamente tratar de imaginarnos cómo podríamos utilizar el modelo DDS como una alternativa más para que ustedes puedan realizar estas actividades orientadas al desarrollo del pensamiento crítico. Exactamente lo que me pareció comentarte, es el trabajar el pensamiento crítico, porque ahí trabajé el pensamiento del mexicano, con esta parte del libro de filósofos del algoritmos, ¿cuál es el pensamiento del mexicano? ¿Por qué se sigue utilizando este tipo de lenguaje? ¿Por qué el significado de las groserías? ¿Por qué el significado de este mapa, que es la construcción de la filosofía y es el pensamiento del mexicano? Entonces, ahí está trabajado, ahí está instalado toda esta filosofía cognitiva sobre el pensamiento del mexicano. Y es que ahí, por ejemplo, lo que podría suceder es que, pensando en esta parte, ¿no? El pensamiento del mexicano hace como una posible tesis, y ahorita solo con lo que me está contando me atrevo un poco a hacer esta propuesta de tesis, ¿no? Donde podríamos decir que el pensamiento del mexicano hace que el uso de las groserías se normalicen como parte de la comunicación. Exacto, porque si así se ha normalizado. Ajá, y entonces el sujeto no tiene a veces la conciencia por qué lo dijo. Y en base a esto, como lo que acabas de mencionar, hay una filosofía del por qué se dice. Y ya tiene una conciencia el sujeto. Exacto, entonces esto que yo acabo de expresar podría quedar como una hipótesis. Y entonces ellos deberían de decir verdadero y entonces argumentar lo que usted comenta en este libro que regularmente utiliza. Y entonces ellos digan, bueno, sí, es que el pensamiento del mexicano
lectura esto, esto y esto que han ustedes dicho, pero no faltará algún alumno que lo quiera tomar desde otra perspectiva, ¿no? A lo mejor desde una perspectiva más personal, donde diga falso, porque eso hace que se pierda el respeto, y lo esté tomando más como algo personal, más que desde el punto de vista de este estudio que usted ya ha estado revisando. Entonces, allí es donde se vuelve interesante, porque el estudiante no está, la argumentación que está haciendo es más personal, y usted quiere que retomen como referencia el libro. Entonces, es un ejercicio interesante porque le permitiría contrastar cómo justo en algunos estudiantes va a encontrar que ellos lo quieren ver desde esta perspectiva personal y una argumentación a lo mejor lejana a lo que usted los invita a través de la lectura del pensamiento mexicano. Entonces, por eso puede ser interesante utilizar el modelo DDS como una alternativa más. Gracias, muy amable. ¿No? A usted. Y pues, si no hay más preguntas, pues agradecemos mucho que se hayan conectado. Estaremos entonces trabajando en dar la retroalimentación, complementar la retroalimentación en la plataforma para que todo esté listo, estas evaluaciones a lo largo de estos próximos días, y entonces podamos también calificar algunas entregas que por ahí que no se hicieron en tiempo, y por eso se quedó esta semana, para que aquí se pongan justamente al día y estemos todos al corriente. Muchas gracias a todos por haberse conectado, y siempre es un grato placer estar aquí conversando con ustedes. Tengan excelente día. Muchas gracias. Gracias, Luz. Saludos a todos.